Hace algunos años escuché esta expresión: si deseas algo bueno, debes sacrificar algo bueno. Y eso es cierto. No podemos obtener algo que valga la pena sin el debido sacrificio. Y de eso vamos a hablar en esta sección de Tesoros de la Biblia, con el tema ¿qué aprendemos del relato de los Gabaonitas? Por lo menos hablaremos de 3 cosas. Primero, que cuando vemos alguna situación hay que demostrar buen juicio y ser perspicaces. Es decir, ver un poco más allá de la situación que estamos por vivir o que estamos viviendo. Segundo, que antes de tomar decisiones que afecten nuestra relación con Jehová, tenemos que ser cuidadosos, consultar con Jehová, es decir, revisar lo que dice su palabra, las publicaciones y tomar la decisión para que todo vaya bien. Y tercero, siempre debemos ser humildes para ganarnos la aprobación de Jehová. Examinemos cada uno de estos puntos y para esto usemos el relato de los Gabaonitas. Demostrar buen juicio. ¿Cómo lo hicieron ellos? Habían escuchado ya que habían sucedido actos que asustaban, que asombraban, como por ejemplo la conquista de 2 lugares que eran muy importantes en ese sector, en esa tierra. Así que ellos vieron que la situación era tan delicada que, por decirlo así, les tocaba el turno a ellos y necesitaban actuar rápido. Demostraron buen juicio. Antes que Israel llegara a tocarlos a ellos, veamos lo que realizaron según el relato de Josué capítulo 9, los versículos 3 al 6. Los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué les había hecho a Jericó y a Ai. Así que fueron astutos y cargaron a sus burros con provisiones que pusieron en costales desgastados y con odres de vino gastados que ya se habían reventado y estaban remendados. También llevaban puestas sandalias gastadas y remendadas y tenían la ropa desgastada. Todo el pan de sus provisiones estaba seco y desmigajado. Entonces se dirigieron a Josué en el campamento, en Gilgal, y les dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de una tierra lejana, hagan un pacto con nosotros. Aquí vemos a una nación que demostró buen juicio. ¿Por qué? Porque ellos estaban incluidos entre las 7 naciones que iban a ser aniquiladas. Ellos se dieron cuenta que no importaba la fuerza militar que tuvieran y la grandeza de su ciudad, la resistencia de su parte no serviría, porque ya estaba juzgada de antemano. Así que después que ellos se dieron cuenta del poderío de Israel con el apoyo de Jehová, decidieron hacer una delegación e ir donde Josué y los ancianos para pedir la paz. Los que fueron enviados llevaron una vestimenta y el alimento ya en condiciones desagradables para dar a entender que vivían muy lejos. Sin embargo, según el libro Perspicacia, los Gabaonitas estaban relativamente cerca de los israelitas. Sin duda tenían temor y esa fue una razón por la cual ellos acudieron a este método. Pero lo que más sobresale es que aparte del temor, deben haber tenido la seguridad de que Jehová iba a hacer lo que había dicho. Es decir, confiaban en Jehová, que realmente nadie detendría ese poder absoluto de parte de este Dios. Y por eso ellos directamente fueron y dijeron: hagan un pacto con nosotros. No dijeron: nosotros queremos hacer un pacto, sino los israelitas, hagan un pacto con nosotros, porque sabían que ellos tenían todo para perder. Buen juicio es importante a la hora de tomar decisiones, hermanos. Veamos las cosas más allá de lo que nosotros tenemos en nuestra vista y percibamos que hay ciertas situaciones que podrían perjudicar nuestra relación con Jehová, y por eso queremos adelantarnos a los hechos, antes de que esa hermosa relación sea afectada. El segundo punto que veremos es: si vamos a tomar decisiones que afectarán nuestra amistad con Dios, necesitamos consultar primero con su palabra y también con las publicaciones. Eso no hicieron los ancianos de Israel ni Josué.
Fíjense cómo lo expone aquí en Josué capítulo 9, versículos 14 y 15. Con eso, los hombres de Israel tomaron algunas de sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Así que Josué acordó la paz con ellos e hizo un pacto con ellos para dejarlos con vida. Y eso fue lo que los jefes del pueblo les aseguraron en un juramento. Pues bien, algunos hombres se presentan, ropa desgastada, alimento en malas condiciones, diciendo que son habitantes de un lugar muy lejano, y el error de estos ancianos, incluyéndolo a Josué, fue lo que dice al final del versículo 14. No consultaron a Jehová. Si lo hubieran hecho, se hubieran enterado de que esto era un engaño. Ahora, Jehová no intervino porque también quería ver la situación como se desenvolvía. Es más, ni siquiera desaprobó esta acción porque dejó que continuara todo fluyendo, y después hasta Jehová ayudó a los gabaonitas cuando iban a ser atacados por haber hecho este pacto de paz, pues se hizo una de las cosas más sublimes, como uno de los milagros, que se detuviera la rotación de la tierra cuando Josué dijo que el sol se quedara inmóvil, y Jehová accedió a esa petición. Así que aunque Jehová estaba de acuerdo, esto nos enseña a nosotros que sin importar el tiempo que estemos en la organización, como aquí se indica también, ni siquiera los ancianos experimentados, como Josué y los demás ancianos de Israel, deberían tomar decisiones apresuradas sin consultar lo que Jehová dice sobre cierto punto. Por lo tanto, antes de tomar una decisión que afecte nuestra relación con Jehová, seamos cuidadosos. Primero consultemos con su palabra y las directrices de la organización. Veamos el tercer punto. ¿Por qué demostrar humildad? Lo que hicieron los gabaonitas demostró precisamente esta cualidad, la humildad. Veamos lo que indica ahora Josué capítulo 9, versículos 25 al 27. Y ahora, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que tú creas que es bueno y recto. Y eso fue lo que él hizo con ellos. Los libró de las manos de los israelitas y no los mataron. Pero ese día Josué les impuso el deber de recoger leña y buscar agua para el pueblo y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiera. Y eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Cuando fueron descubiertos en su engaño, se dieron cuenta que solo estaban a 30 kilómetros de distancia de donde se encontraba Israel en ese momento. Al ser descubiertos, Josué tomó ciertas medidas de corrección. No se rompió el pacto porque fue un juramento, y haberlo hecho hubiese puesto en tela de juicio la confiabilidad de Israel y hubiera hecho que entre las otras naciones se despreciase el nombre de Jehová. Al ser descubiertos, dice que se haga con nosotros lo que desee. Y ellos tuvieron que hacer algo que podría ser demasiado humilde: recoger leña y sacar agua. ¿Pero para qué? Pues aunque parecía un castigo, sin embargo, era para el altar de Jehová. Es decir, un castigo que pocos o ningún israelita podría tener si no era de una tribu especial. La actitud de los gabaonitas nos enseña muy bien que queremos demostrar buen juicio a la hora de tomar decisiones. Ser cuidadosos cuando vamos a tomar importantes decisiones en nuestra vida con relación a nuestro servicio a Jehová. Y queremos ser humildes. Hacer tareas humildes no es un desprecio, es más bien permitirnos servirle a Jehová. Hay tantas tareas humildes que podemos hacer en la congregación, desde ayudar en el mantenimiento del salón de reino, en la limpieza, en el cuidado del local. Hay cosas que otros dirían que es un rebajar a un ser humano. Pero estamos sirviendo a Jehová, y eso lo tienen muy pocas personas en el mundo. Sigamos entonces viendo este relato de los gabaonitas como algo que vale la pena imitar, y de esa manera nosotros también nos ganaremos la aprobación de Jehová.